¿Ya está, no? ¿Ya está? Bueno, bienvenidos a los que nos ven por Facebook. Dios les bendiga, buenas tardes. Y a los de casa, bienvenidos a Camino de Santidad. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios por esta tarde tan hermosa. Pastor, ¿qué tiene de hermosa si hace mucho calor? Bueno, si hace mucho calor quiere decir que sentimos. Eso quiere decir que estamos vivos, ¿verdad? Así que sea como sea el tiempo, gloria a Dios porque estamos vivos. Y bueno, hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Romanos. Y hoy la última vez estudiamos el capítulo 8, así que hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Romanos. Sin duda alguna, un libro que nos está dejando mucha enseñanza, mucho aprendizaje, y estoy seguro que, como todos los que vamos a estudiar de la palabra. Vamos a orar así como están, antes de comenzar. Padre, gracias Señor, gracias por este día. Háblanos Señor en esta tarde a través de tu palabra. Háblanos Padre, a través de este capítulo 9 de Romanos. Quita todo orgullo Señor. Muchas veces escuchamos algo que sabemos que es para nosotros y hacemos que no es para nosotros. Pensamos que somos demasiado perfectos. Quita todo orgullo para reconocer qué pecado hay en nosotros, aceptarlo, entenderlo y que tú nos des más fuerzas para cambiarlo. Quita, Señor, todo mal pensamiento que podamos tener en nuestra mente, Señor. Aquellos pensamientos que nos puedan atacar y que no sean agradables a ti. Quizás muchas veces nos jactamos que no actuamos mal, pero muchas veces sí pensamos mal. Trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo pensamiento que venga del enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Tú nos has hecho libres y no vamos a ser esclavos de ataques del enemigo que lleguen a nuestras mentes, porque Satanás ha sido vencido y tenemos que recordarlo permanentemente, que nuestro Jesús resucitó al tercer día y venció a la muerte y está sentado a la derecha del Padre, y solo hay un hombre en victoria y es Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos. Romanos capítulo 9 es donde nos quedamos y es donde vamos a tratar de terminarlo el día de hoy. Así que ya lo tienen listos, Romanos 9. Vamos a empezar por el versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Y dice, antes de empezar quiero hablarles, si quieres ya lo puedes poner el 1. El capítulo 9, mis hermanos, trae un pequeño cambio de enfoque en el libro de Romanos. Los que ya estuvimos y que hemos estudiado Romanos del 1 al 8, Pablo nos convenció sobre la necesidad del hombre y la gloriosa provisión de Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y ahora en Romanos del 9, y prácticamente va a ser del 10 y el 11 también, Pablo trata con un problema asociado con la condición de Israel. ¿Qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice de Israel? ¿Qué dice acerca de nuestra posición actual en Dios? Permítame tantito. Cielo, creo que ahí te hace falta en la aplicación de la Biblia, la tablita que está allá para que se proyecte. Por eso no se ve. Y bueno, la pregunta va algo así, mis hermanos. ¿Cómo puedo estar seguro en el amor de Dios y en la salvación para mí cuando parece que Israel una vez fue salvada y amada, pero ahora parece ser rechazada y maldecida? ¿Dios también me rechazará y me maldecirá también algún día? Muchos pueden preguntarse. Y si Dios no puede traer a su pueblo antiguo a la salvación, ¿cómo saben los cristianos que puede salvarlos? Ahora, Pablo no está procediendo aquí un tema nuevo, hermanos, y no relacionado. Estos 3 capítulos, les repito, 9, 10 y 11, son parte de la manera en que él pone en claro cómo Dios, de hecho, salva a las personas. ¿Cuántos creen aquí que Dios nos puede salvar?
No podemos decir que ya estamos salvados, pero de que nos puede salvar, nos puede salvar. Y vamos a empezar con los versículos del 1 al 2. Si quieres así, que no te compliques la vida. Es la palapita, la palapita, esa es la que yo te estaba diciendo. Sí. Hay que comprenderla, es su primer día, se está capacitando. Por ahí tiene que pasar el Chucho y tiene que pasar Salma también. Así que, bueno, vamos a ver, versículo 1 y 2. La tristeza de Pablo, le llamo yo a estos dos versículos, hermanos. Fíjense bien lo que dice. Verdad digo en Cristo, no miento. Esa es la parte que Pablo, para empezar, aclara, ¿verdad? No miento. ¿Qué pasó? Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjense cómo se sentiría Pablo para escribir esto, ¿verdad? Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, pero fíjense, dice, mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. O sea, me siento tranquilo, sé que lo que estoy diciéndoles es correcto, pero luego dice, lo que les estoy diciendo es verdad. Me siento muy triste. Y aparte tengo un continuo dolor. ¿En dónde? En mi corazón. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En Romanos 8, que ya vimos, Pablo nos deja en la cima de la gloria. No sé si algunos recuerdan. Nos dice que vamos a ser salvados y que Cristo y que Él murió por nosotros y que vamos a estar un día con Él. Y nos deja así Pablo como que volando entre las nubes cuando leemos el capítulo 8. Y nos asegura que nada, ¿se acuerdan? Que nada nos puede separar del amor de Jesús. Tribulación, angustia, ¿lo recuerdan? Capítulo 8. Persecución, desnudez, hambre. Dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Sí? Y ahí está bien, hasta ahí está bien. Pero nuestro Señor entonces, ahí dice, nuestro Señor nos ha salvado. Pero ¿por qué Pablo se ha vuelto tan sombrío en su tono? ¿Por qué dice ahora, después de que nos elevó, como dicen, nos dio unas alas, después como dicen, se las cortan y dice, tengo tristeza y continuo dolor? Pablo siente esto, mis hermanos, porque considera a un pueblo que parece estar separado de amor de Dios. ¿Cómo es un pueblo separado del amor de Dios? Todos, bueno, creo, la mayoría de aquí algún día estuvimos separados del amor de Dios. Dice aquí Israel, pero nosotros lo podemos trasladar a nosotros. Un Israel incrédulo que no cree en nada y el cual rechazó al Mesías de Dios, ¿sí? Y siente este dolor por este pueblo. Y muchas veces tú y yo también sentimos un dolor por aquel o por aquella persona que amamos y que no quiere. Esa es la pila, no te preocupes. Esa es la pila, sí, espero. Entonces, esto es lo que nos pasa. Nos da tristeza. ¿Cuántas veces con anhelo invitas a alguien a que venga a conocer a Cristo y no quiere, y no quiere, y no quiere, y te da tristeza? ¿Sí? Porque tenemos que llegar a comprender algo, hermanos. Una persona, a veces, y muchos cristianos están muy interesados en la sanación física. Muchos. Ay, yo oro a Dios que me quite esta diabetes, yo oro a Dios que me quite este cáncer, yo oro a Dios porque me quite este dolor, ¿sí? Y no es malo, ojo, no es malo, pero muchas veces nos preocupa más eso a decir, yo oro a Dios porque mi alma sea salvada. Porque te voy a decir algo, ¿de qué te sirve que hoy se te quite un dolor en la pierna, en la rodilla, en la muela, donde sea? ¿De qué te sirve eso si cuando mueras vas a pasar una eternidad en el infierno? Discúlpenme que se los diga, pero yo prefiero vivir con un dolor los 80, 70, 60 años que voy a vivir acá, pero vivir eternamente en un gozo con el Señor en el paraíso. Y entonces, de repente,
Mucha gente, pastor, vaya a orar por mi tía para que se le quite ese dolor. A ver, yo puedo orar por ella, pero yo no voy a hacer que se le quite el dolor. Quien va a hacer que se le quite el dolor es Cristo, una, y dos, si es su voluntad. A mí me gustaría más ir a orar por ella para que acepte a Cristo y su alma se salve. Eso me gustaría más. Ya si se cura o no, ya no es mi bronca, es del Señor. Quizás el Señor está tratando algo con esa persona, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, cuando a ti te llega un dolor, y lo traigo, no lo voy a desmentir, porque veo a mi hermana Susi, que no estuvo ahorita varios días por su dolor de muela, pero también apenas otra persona me dijo que no ha podido venir porque se ha sentido mal. Entonces ya van dos. Y siempre he dicho esto: cuando a ti te llega un dolor y por ese motivo, por esa enfermedad, tú dejas de ir a la iglesia, yo siempre digo que es Dios tratando con nosotros en algo. Obviamente cada persona es diferente, pero eso tenemos que, cuando nos quedamos en casa, a orar y a pensar: ¿qué quieres tratar conmigo, Señor? ¿Por qué quieres tú que me quede en casa? ¿Por qué? No nada más es porque me siento mal. Hay una razón por qué tú quieres que hoy esté en casa, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo. La vez o el tiempo que yo más he orado, el tiempo que yo más estudié la Biblia, fue el año que no tuve trabajo. Ese fue el tiempo que yo más me metí con el Señor. Tenía tiempo de sobra, estaba todo el día en mi casa. Mi esposa trabajaba, pero yo recuerdo que fueron los meses que más, yo creo que si en mi vida he orado un 100%, yo creo que el 60% fue en ese año y el otro 40% en el resto de mi vida, ¿sí? Porque siempre Dios va a estar tratando con nosotros. Y con respecto a esto que Pablo dice, debemos de ser empáticos, hermano, y debes de empezar a preocuparte. A lo mejor yo sé que aquí hay muchos que sí, pero debes empezar a preocuparte, y perdón por la palabra preocupar, porque yo sé que van a salir los cristianos, no nos tenemos que preocupar, pero sí preocuparte por la salvación de la persona que quieres, por tu hermano, hablo sanguíneamente, por tu hijo, por tu papá, por tu mamá, por tu mejor amiga, por tu mejor amigo. Yo creo que todos quisiéramos ver a nuestros seres queridos en el paraíso, pero te voy a decir algo que es duro y real: no los vas a ver a todos. Hay gente que tú amas mucho, que si algún día, primero que nada, si tú llegas al paraíso, no lo vas a ver, o no la vas a ver. Y tenemos que estar conscientes, y duele, pero ahorita todavía estamos a tiempo de salvar su alma. Es que yo ya le he hablado de Cristo 3 veces. A ti Cristo no te habló 3, te habló 1000, hasta que caíste, ¿sí? Y dice la palabra: y toda rodilla se doblará, toda rodilla. Pero tenemos que ir, dice la palabra también, ir y predicar el evangelio. Pero tenemos que hablar a esa persona que amamos de Dios, hasta que un día te voy a decir: ay, ¿sabes qué, mamá? Ya me enfadaste con tu iglesia, no quiero ir. No importa, sigue orando por ella, sigue orando por ella. Regálale una Biblia. Es su cumpleaños. ¿Has pensado en un buen regalo? Deja de pensar en el vestido, en el perfume. Regálale una Biblia si no tiene, ¿sí? Es el mejor regalo que le vas a... Oiga, pero pastor, no la va a leer. Ese ya no es tu problema. ¿A poco si le regalas el vestido andas viendo a qué hora se lo pone? No, se lo regalas y ya. ¿Me explico? Regálale una Biblia a esa persona que amas, si no tiene. Y si tiene, pues háblale de Dios, invítala a la iglesia. Oye, a veces hay que sacrificar, hermanos, hasta en lo económico. Por ejemplo, y no digo que sea chantaje, pero puedes empezar a buscar la manera. Oye, Salma, te invito el domingo a comer, pero ¿qué te parece si vamos a la iglesia y de ahí nos vamos? Acompáñame. ¿Me entiendes? O sea, algo tenemos que buscar, porque a mí me interesa la salvación de las almas que yo amo. Me debe de interesar. Y Pablo aquí está triste por las almas que él ama.
¿sí? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio, dice, en el Espíritu Santo. Pablo utiliza, hermanos, toda afirmación posible para declarar su tristeza, ¿sí? Y esto es algo que realmente le molestaba o le entristecía y que estaba en su corazón. Versículos del 3 al 5. Dice, la fuente de la tristeza de Pablo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Fíjense, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué dice por amor aquí? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? ¿Está hablando de los hermanos en Cristo? No, está hablando de tu hermano de sangre, ¿sí? De tu hermano, el que nació de la misma mamá que tú, o del mismo papá, de ese hermano. Dice, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo, el cual es ¿quién? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Porque deseaba yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Hermanos, esta es una declaración de plano muy dramática. ¿Alguien de aquí tiene hermanos de sangre no cristianos? 1, 2, 3. Entonces imagínate que dijeras, ahora que ya conoces a Cristo, los amo tanto que quisiera estar con ustedes, es más, quisiera dejar de ser cristiano por estar con ustedes. Vamos, pastor, eso primero es Dios antes que todo. Sí, pero Pablo aquí está hablando sarcásticamente de decir, yo los amo demasiado, ya no sé ni cómo explicárselos, pues. Si ustedes me ven que yo amo a Cristo, imagínense, con tal de estar con ustedes, yo dejaré de ser cristiano. Pero quiero el bien para ustedes. O sea, yo veo aquí una persona, disculpen la expresión, exageradamente preocupada por la salvación de su familia, ¿sí? Y dice, hay mucha tristeza en Pablo por sus hermanos, y Pablo dice que él mismo está dispuesto a ser separado de Jesús si eso de alguna manera puede lograr la salvación de Israel. Si de eso va a ayudar a que Israel se salvara, yo lo hago. Y luego dice, no debemos pensar que Pablo simplemente usa una metáfora dramática. Las solemnes seguridades que él dio en Romanos, en el versículo 1 que leímos primero, nos recuerdan que él está siendo sincero. ¿Se acuerdan que dijo? Sincero, desde mi corazón les hablo, ¿qué dijo? En el Espíritu. Pablo no está mintiendo, para nada. Y luego dice, esta gran pasión por las almas le dio perspectiva a Pablo. Las cosas menores no le molestaban porque estaba preocupado por algo que era mucho más grande. ¿Qué era más grande? Las almas de los hombres. Hermanos, a veces como cristianos nos preocupamos más por cosas insignificantes. Hoy, en mi estado de WhatsApp, compartí un video que habla de que los profetas ya pasaron y son los que dieron la profecía de la palabra. Y lo digo de verdad, porque en la actualidad ya no hay profetas, ¿sí? Se hacen llamar profetas, pero los profetas son los que dieron la profecía de la venida de Cristo. Podrán no estar de acuerdo conmigo o no, eso es otra cosa, pero alguien me decía, es que los profetas sí existen, y como que quería empezar una discusión. Yo le dije, mire, yo creo que no es malo compartir puntos de vista, y tampoco creo que el tema de Dios sea un motivo para pelear. Debe ser un motivo para tener una plática agradable. Y 2, quitar el orgullo de decir, es que lo que yo sé es lo correcto y yo sé todo. Yo no quito que a Bernardo, que Salma, que Chucho me puedan enseñar algo
Debemos de tener esa humildad para seguir aprendiendo, sea quien sea, ¿sí? Entonces, ¿a qué iba? Que muchas veces como cristianos estamos más peleando por esas cosas. Es que el pentecostés, no es que el presbiterianismo, no es que el calvinismo. Cuando lo que deberíamos estar haciendo el pentecostés, el presbiteriano y el calvinista es salvando almas, no peleando quién de los tres está en lo correcto. Eso es lo que debemos hacer, el amor por las almas, ¿sí? Obtén amor por las almas de los hombres, decía un teólogo, y entonces no vas a estar quejándote por un perro muerto. Wow, hasta a mí me dolió porque dije, estoy llorándole a mi perrito también. No vas a estar llorando por un gato enfermo o sobre los problemas de una familia y de las pequeñas perturbaciones que Juan y María pueden hacer por pláticas sin sentido. O sea, que hablen de ti. Juan y María lo puso como un ejemplo nada más de que alguien esté hablando de ti. Serás liberado de las mezquinas preocupaciones. No necesito decir más a fondo. Si estás preocupado por las almas de los hombres, llena tu alma de gran dolor y tus pequeños dolores serán echados fuera. ¿A qué voy? Que no puedes comparar el dolor de problemitas, de chismes, de vecinos, que la prima, que el hermano ya dijo esto, que te causa dolor. Más dolor debería ser que no estás salvando almas. A eso se refiere. Y que estamos más enfocados en problemitas así y se nos está olvidando un problemón de este güey. Salvarle el alma a esa persona. Porque cuando muera, permanentemente y por la eternidad, estará en el fuego de azufre, sufriendo. Eso sí nos debería de preocupar. Desearía, dice, yo mismo ser anatema. Pablo refleja el mismo corazón que Moisés tenía en el libro de Éxodo, cuando dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, bórrame del libro que has escrito, con tal de que los perdones. Es algo más o menos como lo que dice Pablo. Y por supuesto que Pablo también mostró el corazón de Jesús, quien fue hecho por nosotros maldición para que pudiéramos ser redimidos. Y debemos recordar, hermanos, que cuando se trataba de ministerio, los judíos fueron los peores enemigos de Pablo. Lo acosaron, lo persiguieron, de pueblo en pueblo, provocando mentiras, provocando violencia en su contra, pero aún así Pablo los amaba apasionadamente. ¿Tú amas apasionadamente al que ha hablado mal de ti? ¿O estás con la ley de hielo que no le vas a hablar? ¿Tú amas apasionadamente al que te quedó a deber dinero? ¿Tú amas apasionadamente al que te hizo un mal? El que sea y el que te venga en estos momentos a tu mente. Pablo amaba y estaba pidiéndole a Dios por aquellos que lo estaban persiguiendo para matarlo. Señor, yo quiero su salvación de sus almas. Es muy fácil pedirle a Dios porque salve a tu papá, a tu mamá, porque los amas. Pero ahora yo te invito a que le pidas a Dios por tus enemigos, que les vaya bien, que los bendiga, que los cuide. Eso es difícil. ¿Sí? Él los amaba apasionadamente. Dice un teólogo, Benjamin, no es fácil estimar la medida de amor en un Moisés o un Pablo, ya que nuestra razón limitada no lo entiende, como un niño no puede comprender el coraje de un guerrero. Y es cierto, definitivamente es cierto. La adopción, la gloria, el pacto, decía Pablo ahorita, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
El dolor que Pablo siente por sus hermanos perdidos, hermanos, es aún más severo cuando él considera cómo Dios les ha bendecido en todos los privilegios de ser su propio pueblo especial. ¿Se acuerdan cómo Dios los cuidó en la salida de Egipto? Les dio el maná del cielo, les abrió el mar, o sea, les daba todo Dios. Y esta gente, en la primera que pudo, empezó a adorar a otros dioses. ¿Y a ti cuántas veces no te ha dado todo Dios? Y todo no me refiero, no te ha dado un Ferrari o una casa con alberca. Todo me refiero a que te ha dado casa, te ha dado comida, a veces frijoles y a veces carne, pero nunca te has quedado sin comer. Una cama para que duermas. Ve allá afuera, ¿cuántos hoy van a dormir en la banqueta? ¿Cuántos hoy quisieran ese guisado que dijiste, es que a mí no me gusta eso? Y hoy ese niño, que no sé en qué país pueda estar, quisiera ese plato comérselo. Y tú, es que eso a mí no me gusta. Es que la cama está muy dura ya. Yo quiero un césped. Y allá afuera hay alguien durmiendo en el cemento caliente. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, hermanos? Y a la primera que podemos, nos jactamos de leer la historia del Éxodo. Estos judíos se pasaron, cómo Dios les dio todo, y adoraban al becerro de oro. Y tú no adoras un becerro de oro, pero ¿qué tal adoras al dinero? Cuando llega te olvidas de Dios. ¿Qué tal adoras la salud? Porque buscaste a Dios cuando estabas enfermo, pero en cuanto te aliviaste, no volviste. Ese también es tu becerro de oro. Entonces tenemos que analizar, hermanos, que no somos tan desiguales que el pueblo de Israel. Y la gloria, dice, habla de la gloria Shekinah, esa gloria, esa presencia de Dios, la nube de gloria visible que se mostraba de Dios ante su pueblo. Imagínense, hermanos, de verdad que qué bonita es la fe de un cristiano en la actualidad, porque el cristiano en la actualidad a lo mejor no está viendo las señales que ellos sí vieron. Y a lo mejor hoy tú dices, si yo hubiera sido judío, ¿cómo no iba a creer en Dios si estoy viendo que cae maná del cielo y que se abre el mar? Pues ellos lo vieron y aún así dejaron de creer después. ¿De quiénes son los patriarcas? Dice, y de los cuales según la carne vino Cristo. Pablo también considera el legado humano de ser el pueblo escogido de Dios. Israel no solo nos dio los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, pero Jesús mismo, ¿de dónde vino? De Israel. Todo este legado espiritual, mis hermanos, hace que la incredulidad de Israel, como les estaba diciendo, se vuelva más problemática. ¿Sí? Cristo, luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esta es una de las declaraciones claras de Pablo, que Jesús es Dios. Aquellos que prefieren una puntuación que diga lo contrario, imponen sus puntos preconcebidos a este texto. Vino Cristo, el cual es Dios. ¿Sí? Casi todos los argumentos gramáticos favorecen la primera posición, que Cristo es Dios. Pero los eruditos más recientes aceptan la segunda, que Dios aquí se refiere al Padre. ¿Sí? Con el argumento de que Pablo en ningún otro lugar dice explícitamente que Cristo es Dios, solo aquí. Pues, otro teólogo dice, esta es una declaración clara de la deidad de Cristo, el cual sigue la observación de su humanidad. Esta es la manera natural y obvia de puntualizar la oración. Es hacer un alto total después de la carne y empezar una nueva oración. Que puede ser rara, pero en el que puedas decir, Jesús, yo sé que tú eres Dios. Cristo, yo sé que tú eres Dios. ¿Por qué Israel está en su condición actual desde la perspectiva de Dios?
Israel falló, hermanos, en ver al Mesías, porque era de acuerdo con el plan soberano de Dios. Versículos 6 al 9. Dice, eso es lo que leemos, ¿verdad? ¿Ha fallado Dios? Pregunto yo primero. ¿Ha fallado Dios con su plan en cuanto a Israel? No. Dios no ha fallado a sus hijos, mis hermanos, de la promesa. Ahora, ¿qué dice aquí? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No que la palabra de Dios haya fallado, dice al principio. Pablo piensa, hermanos, en alguien que mira a Israel y dice: la palabra de Dios les falló. Dios no cumplió su promesa para ellos porque no vieron a su Mesías y ahora pareciera que están malditos. ¿Cómo sé que Él vendrá por mí? ¿Tú cómo sabes que Dios vendrá por ti? Y Pablo contesta a la pregunta afirmando que no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no todo el que se diga cristiano es cristiano. No todo el que diga yo soy hijo de Dios es hijo de Dios. No todo el que venga a la iglesia estará en el paraíso. Y de verdad, se los digo así. En una ocasión vi a un pastor y tenía una iglesia, calculo unos 60, 70 personas, y se paró así enfrente, hasta delante del púlpito, y dijo así: hermanos, hoy les tengo una mala noticia. Todo el mundo se empezó a ver qué pasó. Hay personas aquí que acaban de cantar, porque había terminado la alabanza, que acaban de alzar sus manos. Algunos lloraron. Me da tristeza decirles que hoy aquí hay personas que cuando mueran se van a ir al infierno. Es que yo no sé quién sea, pero Dios sí lo sabe. Se regresó. ¿Y saben qué? Tiene razón. No todo el que me llame Señor, Señor entrará en mi reino. Yo diré: no te conozco. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos una doble vida. Somos cristianos el domingo de 11 a 1, pero el resto de la semana ya no. Y es triste, pero es real. Y dice, un significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. Es como tú y yo. Muchos no son realmente gobernados por la palabra de Dios en su vida. ¿Sí? A mí no me sirve que tú aquí llores cuando hablamos del perdón, pero allá afuera te cueste perdonar a quien te hizo mal. ¿De qué sirvió que el niño fuera el más inteligente de su generación si cuando sale allá afuera no puede ni encontrar trabajo porque pues, le dicen que no la hace? Y aquí hay muchos inteligentes en la hora cristiana, pero en la hora de la vida no damos una. ¿Falló la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que falla la palabra de Dios? Si yo hoy hablo o predico del rencor, puros textos bíblicos, y tú sales allá afuera y sigues sin perdonar a alguien, ¿ustedes creen que la palabra de Dios estuvo mal? ¿Falló lo que el pastor predicó? ¿Quién está fallando? Nosotros.
¿sí? En lugar de todos los que descienden de Israel son gobernados por Dios, decía él, no todos. Pablo nos dice que nadie es verdaderamente Israel a menos que sea gobernado por Dios. Y hoy te puedo decir, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Aquel que su vida es gobernada por Dios. ¿Sí? ¿Vas a fallar? Sí. Te vuelvo a repetir, somos carne. Pero la mayoría de tus actos reflejan a Cristo. ¿Sí? Tenemos una situación paralela con la palabra cristiano. No todos los que son llamados cristianos son verdaderos seguidores de Cristo. Los que son hijos, según la promesa dice, son contados como descendientes. La palabra de Dios no falló, mis hermanos, porque Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa, los cuales pueden o no ser los mismos que los de Israel. Pablo demuestra también que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva a nadie. ¿Sí? Yo le he dicho a Axel, no porque tu mamá o tu papá seamos cristianos quiere decir que tú ya tienes la salvación asegurada. ¿Sí? No porque tengamos un bebé quiere decir que ese bebé ya es cristiano. Él tiene que crecer, tiene que comprender, y un día él tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, de bautizarse y de decir yo quiero ser un hijo de Dios. Pero no porque sus papás lo sean quiere decir que él automáticamente ya lo es. ¿Sí? Entonces Pablo demuestra que ser descendiente de Abraham no salva a nadie. Por ejemplo, Ismael era tanto hijo de Abraham como también lo era Isaac, ¿recuerdan? Pero Ismael era un hijo según la carne e Isaac era un hijo según la promesa. Por este tiempo vendré, le dijeron, y Sara tendrá un hijo. Uno era heredero del pacto de la salvación de Dios y el otro no lo era. Isaac representa a los hijos según la promesa y Ismael representa a los hijos según la carne. ¿Sí? Versículos del 10 al 13. Este es otro ejemplo del hecho de que la promesa es más importante, hermanos, que la relación natural. ¿Sí? Jacob y Esaú. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, porque el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿cómo? El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Isaac nuestro padre, dice, la elección de Dios, mis hermanos, entre Ismael e Isaac, muchas veces nos va a parecer hasta ilógica. Es mucho más difícil entender por qué Dios eligió a Jacob para ser el heredero del pacto de la salvación de Dios en lugar de Saúl. Puede que no lo comprendamos tan fácilmente, pero la elección de Dios es válida. ¿Sí? Luego dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Pablo señala que la elección de Dios no se basó en lo que hicieron Jacob o Esaú. La elección fue hecha antes que ellos nacieran. Y luego dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Para que no pensemos, hermanos, que Dios eligió a Jacob sobre Saúl porque sabía de sus obras de antemano. Pablo señala que no fue por obras. En cambio, la razón para elegir se encontró en aquel que llama. ¿Sí? Luego dice, el mayor servirá al menor. Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que los niños nacieran. Y repitió su veredicto después de que Jacob y Esaú habían pasado de este mundo. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Queremos considerar el amor y el odio del cual Pablo habla aquí
con respecto a su propósito de elegir a uno para que se convirtiera en el heredero del pacto de Abraham. Y en este sentido, la preferencia de Dios podría considerarse correctamente como una muestra de amor hacia Jacob y de odio hacia Esaú. Hay un teólogo, Morris, cita ejemplos en donde aborrece claramente que parece significar algo como menos amado. Hay muchos, pero hoy no los vamos a ver. Génesis, Deuteronomio, hay muchas citas donde se pueden ver ejemplos así, como el que acabamos de leer. Pero él está de acuerdo con la idea de Calvino, por ejemplo, que dice que la verdadera idea aquí es mucho más como aceptado y rechazado, no tanto amado y odiado. Aceptado y rechazado, que el entendimiento de amado y odiado. Y en general vemos que Esaú era un hombre bendecido. Dios aborrecía a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, no en cuanto a las bendiciones de esta vida, hermanos. Y una mujer le dijo una vez al señor Spurgeon, un teólogo: no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Eso, contestó Spurgeon, no es mi dificultad, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Tiene razón. Nuestro mayor error al considerar las elecciones de Dios es pensar, hermanos, que Dios elige por razones arbitrarias, como si eligiera de una manera como de Tim Marín, ¿cómo se llama? De Doping Way. Y no es así. Quizás no haya manera de comprender muchas veces las razones que Dios tiene para elegir, y son razones que solamente Él conoce. Pero las elecciones de Dios no son caprichosas. Él tiene un plan y Él tiene una razón. Dice por ahí una alabanza: a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Nada más. Porque créeme, va a haber muchas cosas, no una, muchas, en las que no lo vas a poder comprender. ¿Y por qué se murió si amaba tanto a Dios? ¿Y por qué le pasó a ella si es una fiel devota del Señor? ¿Y por qué le va bien si ni quiere ir a la iglesia? ¿Por qué él nunca se enferma si hasta creo que adora al diablo? No entendemos. No te pongas a entender a Dios. Mejor ponte a obedecerle. Y ya. Del 14 al 16. La elección de Dios, mis hermanos, de uno en lugar de otro, hace un Dios injusto, les pregunto. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. Porque hay injusticia en Dios. ¿Ustedes creen que hay injusticia en Dios? Pablo contesta esta pregunta enérgicamente: en ninguna manera. ¿Es injusto Dios? De ninguna manera. Dios ciertamente explica su derecho a dar misericordia, mis hermanos, a quien Él quiera. A quien Él quiera. Y lo decíamos un domingo aquí. Quizás Bernardo ha sido un buen hombre. Y él, Dios lo ha perdonado de los pecados que haya cometido. Pero ahorita puede entrar una persona que un día estuvo loco y le disparó a 30 personas en el Zócalo y los mató. Y él puede venir, hincarse, arrodillarse, llorar y arrepentirse y pedirle perdón a Dios. ¿Ustedes creen que Dios sea injusto? Y Dios lo va a perdonar si él se arrepiente de corazón. Entonces no va a faltar quien diga: qué injusto es Dios, qué injusto.
Lo perdonó igual que a Bernardo, si Bernardo no ha matado ni siquiera un perro. Y este que asesinó a 20 en el Zócalo ya lo perdonó. No te pongas a comprender a Dios. Su justicia no es como la del ser humano. Él lo que quiere es un corazón arrepentido. Y Él conoce nuestros corazones. Podemos fingir estar arrepentidos, pero Él sabe si estamos o no estamos. Amén. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice. Recuerda que la misericordia de Dios es no obtener lo que merecemos. Dios nunca es menos que justo, hermanos, con nadie, pero reserva el derecho de ser más que justo con los individuos que Él elige. Ahí sí. Jesús habló de este derecho de Dios en la parábola de la viña. Y estamos en un lugar peligroso cuando tú y yo consideramos la misericordia de Dios a nosotros como nuestro derecho. Es como cuando dices, yo voy a la iglesia, yo oro, yo tengo derecho a recibir la misericordia de Dios. No. Con todo y eso, si el Señor dice no, no. Con alguien que ni siquiera ha abierto una Biblia en toda la vida y llora y se arrepiente y pide perdón, el Señor puede mostrar misericordia. Pastor, pero es que yo me sé de memoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El que decide es el Señor. Dice, yo doy misericordia a quien yo quiera dar misericordia. Punto. ¿Sí? Si Dios está obligado a mostrar misericordia, entonces, hermanos, no sería misericordia. Es obligación. Nadie es injusto por no dar misericordia. ¿Sí? Así que dice, no depende del que quiere, como dice ahí, ni del que corre, sino de quién, de Dios, que tiene misericordia. La misericordia de Dios, mis hermanos, no nos es dada a lo que deseamos hacer del que quiere, o por lo que realmente hacemos del que corre, pero simplemente de su deseo de mostrar misericordia. 17 y 18. El ejemplo de Faraón, por ejemplo. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, ¿qué? Mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Punto. Punto. No hay más. Todo es decisión de Él. Y para esto mismo te he levantado. Dios permitió, hermanos, a Faraón en los días de Moisés elevarse con poder para que Dios pudiera mostrar la fuerza de su juicio contra él y así glorificarse a sí mismo. Y luego dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Algunas veces Dios se glorificará a sí mismo al mostrar misericordia. Y algunas veces Dios se glorificará a sí mismo a través del endurecimiento de un hombre. Y te pongo un ejemplo. Muchas personas caemos en el alcohol, en las drogas, y empezamos a perder el objetivo de la vida. Y es el vicio, y es querer tener dinero para tu vicio, y tu salud se empieza a deteriorar. Y por qué no, a alguno le puede llegar una enfermedad gracias a esos vicios, y tu cuerpo se empieza a morir, y empieza a caer, y empiezas a quedarte sin trabajo, y empiezas a quedarte sin dinero, y tu esposa te deja, y tus hijos se van porque eres un hombre vicioso. ¿Dios está siendo duro contigo? Sí, porque todo es una consecuencia de tus actos. Pero ¿qué va a pasar? Hay personas que gracias a esa caída, a ese endurecimiento, reconocen que solo con Cristo pueden salir adelante y se levantan
y buscan a Dios y se arrepienten y dejan el vicio y recuperan su familia y recuperan su trabajo. Y ahora ves una familia que llega a la iglesia y se glorifica, le da gloria a Dios, ¿sí? Se rinde ante Dios. ¿Sirvió el endurecimiento de Dios? Por supuesto que sirvió, porque fue la única manera en que esa persona pudo llegar rendido a los pies de Dios. Por eso les decía hace rato, cuando Dios nos endurece con una enfermedad, con un dolor, Señor, si hay algo en mí que haya estado mal, perdóname. Yo quiero después de esto levantarme ahora con más fuerza todavía. Sí, pero no sé qué estás trabajando en mí, a lo mejor no lo sé, muéstrame qué es. Y si el Espíritu Santo te habla, trabaja en eso también, porque de nada sirve que te lo muestres si no vas a hacer nada. A veces es bueno que el Señor sea duro. Es como tú como papá, no toda la vida le compras a tu hijo lo que quiere. ¿Tú crees que si lo hiciéramos estaríamos criando buenos hijos? Se portó mal, no le hace, regálale un iPhone. Se portó mal, no le hace, llévalo de vacaciones. Imagínate qué hijos tendríamos si actuáramos así. Hijo, ¿quieres este dulce? Pero no has comido, no importa, yo te lo compro. Cómete el dulce, aunque no comas comida. ¿Ustedes creen que seríamos buenos padres si actuáramos de esa manera? Y a veces tienes que ser duro. No te lo voy a comprar porque reprobaste. Tu única obligación que decimos es estudiar, así que no hay regalo. No te voy a llevar acá, ¿por qué? Porque me contestaste mal, fuiste grosero, 0 premios. No hay celular, ¿por qué? Porque estás rebelde, estás actuando mal. ¿Y eso qué haces con los hijos después? Ya no tengo que ser así, porque cuando le pide a mi papá algo no me lo va a comprar. Y empiezas a crear un hijo educado y un hijo que te respeta. Pero tienes que hacerlo pasar por pruebas duras de repente. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Por eso es que cuando Dios esté tratándote duro, no le reclames. Mejor dile: Señor, enséñame qué quieres que aprenda con esto, en qué fallé, o qué necesitas que mejore. ¿Sí? Algunas veces Dios se glorificará a sí mismo a través del endurecimiento también. No debemos pensar que Dios persuadió a un faraón reacio y bondadoso a ser duro hacia Dios e Israel. Al endurecer el corazón de Faraón, hermanos, Dios simplemente permitió que el corazón de Faraón siguiera su inclinación natural. Y luego dice: endurece. Sabemos que Faraón endureció su propio corazón, y lo vemos en Éxodo, pero dice un teólogo, él no se molesta en indicar que Faraón endureció su propio corazón. Una evidencia de incredulidad y rebelión, porque está enfatizando la libertad de la acción de Dios en todos los casos. Versículos del 19 al 21. Es el derecho de Dios a elegir, releva la responsabilidad del hombre, es una pregunta, y dice la cita así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Un vaso no le va a reclamar al alfarero: ¿por qué me hiciste la pancita más gordita abajo? ¿O por qué me hiciste muy flaquito arriba? Un vaso no habla, un vaso se queda callado. ¿Sí me explicó? ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. ¿Por qué reclamarle? ¿Por qué reclamarle si Él es el creador y Él te hizo como Él quería que fueras? ¿Sí? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Pablo se imagina a alguien que pregunta: si todo es elección de Dios, ¿cómo puede Dios entonces encontrar culpa en mí? ¿Cómo puede alguien ir en contra de lo que Dios elige?
Y luego continúa: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo responde mostrando lo irreverente que es esa pregunta. Si Dios dice que Él elige, y si Dios también dice que somos responsables ante Él, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? Y luego dice el último: ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿No tiene, hermanos, Dios el mismo derecho que cualquier creador sobre su creación? Por lo tanto, si Dios declara que tenemos una responsabilidad eterna ante Él, es que así es. 22 al 24. Pregunto: ¿no tiene Dios el derecho de glorificarse a sí mismo como Él lo crea conveniente? Dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quién? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Y qué es si Dios? Nuevamente se repite el mismo principio del trato de Dios con el faraón. Si Dios escoge glorificarse a sí mismo al dejar que la gente siga su propio camino y dejarles recibir justamente su ira para hacer notorio su poder, ¿quién puede oponerse a Dios? Luego dice: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Hermanos, si Dios desea ser más justo con otros, mostrando su misericordia, ¿alguno de nosotros podemos oponernos? Y luego dice: sino también de los gentiles. Y si Dios quiere mostrar misericordia tanto a los gentiles como a los judíos, ¿quién puede oponerse? Los judíos tenían la inclinación de pensar que Dios no podía hacerles de otra manera sino vasos de honor. Y Pablo rechaza este punto de vista y señala que Dios hace lo que Él quiere. Y luego dice: vasos de ira preparados para destrucción. Pablo no dice que Dios los preparó para destrucción. Esos vasos hacen un trabajo adecuado por su propia cuenta. 25 al 26. Y el profeta Oseas, en su libro, declara el derecho de Dios para elegir, llamando a aquellos que previamente no eran su pueblo. Y dice esta palabra: como también en Oseas dice: llamaré al pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Vosotros no sois pueblo mío, dice. Estos pasajes, hermanos, muestran la misericordia de Dios. Dios le dijo al profeta Oseas que nombrara a uno de sus hijos Lo-Ami, el cual significa no sois mi pueblo. Pero Dios también prometió que este juicio no duraría para siempre. Un día Israel será restaurado, es decir, su pueblo, y nuevamente serán llamados hijos del Dios viviente. 27 al 29. En el libro de Isaías, hermanos, declara el derecho de Dios de elegir remanente entre Israel para salvación. Dice esta cita: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra de en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El remanente será salvo, dice.
Y este pasaje que está en Isaías, mis hermanos, habla primero de la obra de Dios en salvar a un remanente de la destrucción venidera de los asirios. La aflicción del pueblo de Dios a manos de los asirios y otros los haría sentir como que en verdad serían destruidos. Dios les asegura que este no es el caso y que Él siempre perseverará su remanente. Dios siempre ha tratado con un remanente. Fue tonto, dicen, pensar que como toda la nación no había entrado en la bendición. La promesa de Dios había fallado. La promesa no se había hecho para toda la nación. Y nunca habían tenido la intención, ojo con esto, de aplicarse a toda la nación. Ahora, qué fuerte cuando dice, como Sodoma habríamos venido a ser. Sodoma y Gomorra, sabemos bien, fueron totalmente destruidas en el juicio. Y esta cita muestra qué tan malo fue el estado de Judá debido a su pecado. Pudo haber sido peor, hermanos, pero fue únicamente por la misericordia de Dios que sobrevivieron Sodoma y Gomorra. Que sobrevivieron estos. Pero Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas. Sin ni siquiera un remanente pequeño para seguir adelante. Aún en medio del juicio, Dios mostró misericordia a Judá. La promesa misericordiosa es clara cuando dijo: pero si solo un remanente sobrevivirá, al menos un remanente sobrevivirá y constituirá la esperanza de la restauración. ¿Por qué Israel está en su condición actual, mis hermanos, desde la perspectiva del hombre? Israel falló en ver al Mesías porque se rehusaron a venir por fe. Versículos del 30 al 31. Analizando la situación actual de Israel y los gentiles de acuerdo con una perspectiva humana, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, dice. Según todas las apariencias, hermanos, los gentiles encontraron justicia, aunque no parecía que realmente la buscaran. Y luego continúa diciendo: mas Israel no la alcanzó. Según todas las apariencias, Israel parecía trabajar por la justicia de Dios con todo lo que tenía, pero tampoco la encontró. Alcanzado la justicia, dice, no la alcanzó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué los gentiles improbables encontraron justicia cuando los judíos probables no? Debido a que los gentiles, hermanos, iban tras la justicia que es por fe, y los judíos iban tras una ley de justicia. Los gentiles que fueron salvos vinieron a Dios por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, recibiendo su justicia. Los judíos, que parecían ser rechazados de Dios, intentaron justificarse ante Él al realizar obras de acuerdo con una ley de justicia. Versículos 32 y 33, aquí Pablo enfatiza la razón por la cual Israel parece ser rechazado de la bondad y justicia de Dios. Porque iban tras ella, hermanos, pero ellos no iban por fe. No iban por fe. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, dice. ¿Sino qué? Sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, ¿sí? Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué iban tras ella, mis hermanos, no por fe? ¿Por qué esperar que Pablo conteste la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué? Dice. Primero pregunta, ¿por qué? De nuevo, es una perspectiva de Dios, y simplemente dejar el asunto por la mera soberanía de Dios. Pero en lugar de ello, Él señala la responsabilidad que es Israel, porque Él dice: porque iban tras ella no por fe, pues tropezaron en la piedra de tropiezo.
Pablo, hermanos, ya había escuchado, ya había oído y ya había también mostrado en el libro de Romanos que el único modo posible para ser salvos es por medio de, ¿alguien lo sabe? De la fe. Es el único medio, no es por obras. Tú puedes pasarte dándole dinero a todos los pobres de Acapulco, pero nadie te asegura la salvación. Es por medio de la fe, no por obras de la ley. Y que esta salvación viene únicamente por la obra de Salvador crucificado, el cual para muchos fue una piedra de tropiezo para Israel, porque no fue como ellos querían. Dice, pues tropezaron en la piedra, dice al último, creo que ¿sí? Tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo, hermanos, muestra, aquí dice, ¿por qué podían tras ella no por fe, sino como por obras de la ley? Pues tropezaron, dice, en la piedra de tropiezo. Hermanos, Pablo muestra que Israel es responsable por su condición presente. ¿Ha contradicho Pablo con todo lo que dijo anteriormente, el cual enfatizaba el plan soberano de Dios? Para nada, hermanos. Simplemente presenta el problema ahora desde, podríamos decir, desde el otro lado de la moneda, ¿sí? El lado de responsabilidad humana, en lugar del lado de la elección soberana de Dios, ¿sí? Muchas personas algún día, si Dios lo permite, vamos a estar con Él en su presencia. Yo lo creo. Y vamos a estar gozosos, y dice, será felicidad infinita, amor. Es un amor que no hay palabra para describirlo, un amor tan inmenso. Pero también es cierto que muchos tuvieron la elección de hacerlo y no lo hicieron. ¿Sí? Esto es de valientes, siempre he dicho. Esto es de valientes. Esto es de personas que tienen una visión más allá de lo que es esta vida, ¿sí? De pensar en decir, yo quiero salvar mi alma, yo quiero servirle al Señor, mi casa y yo, dice la palabra, serviremos al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? ¿Servir al Señor es venirse a parar aquí con un micrófono? No. Servirle al Señor es hablar de Dios a todo el mundo, predicar con tu vida, que la gente vea a Dios en ti. Qué excelente mamá es Susi, de verdad yo la admiro, cómo ha educado a sus hijos y se preocupa por ellos, y yo veo que no anda metida en chismes, y es una mamá muy ejemplar. Qué excelente esposa es Leticia, yo veo cómo ama a su esposo, cómo se somete a él en obediencia. ¿Cuántas mujeres no dicen, no, a mí un hombre me va a mandar? Pero yo veo que Leti le obedece a su esposo, aunque no le agrade a ella le obedece. Y es bien cariñosa, y cómo lo ama. Qué excelente esposa, qué excelente padre es Bernardo. No, hombre, yo veo con sus hijas cómo se preocupa que nunca les falte nada. Eso es, hermanos, también predicar el Evangelio. Eso también es predicar el Evangelio. Oye, Salma, ¿cómo le hemos invitado a que se vaya a echar unas chelas con nosotras y nunca quiere? Dice que ella no, pues. Ya le dije que ella está amargada, que es muy religiosa, que no va a pasar nada si se echa unas 5. Es más, ni una le va a pasar nada. Y nunca quiere. Ya le dije que tomo su marido ni está aquí, que puede andar con otro chavo. Y dice, no, que ella es fiel. Ay, es que ya no hay mujeres fieles. Qué diferente es Alma. Oye, Axel, de verdad, me sorprende. Todos los niños andan al recreo y lo primero que hacen es abrir su torta. Y Axel primero ora por su torta. Está loquito ese niño. ¿Cómo vas a creer que eso no lo hacen los niños? Eso es, hermanos, ir y predicar el Evangelio. Somos la sal de este mundo. Dice la palabra, sea luz
en este mundo. Es decir, sean la diferencia. Tenemos que ser la diferencia. Y no por conveniencia. No porque es que yo quiero ser así para que me vaya con el Señor. Yo quiero ser así porque el Señor ya hizo por mí mucho, ya dio su vida. Es lo menos que yo puedo hacer por Él. Amarlo, entregarle mi vida, entregarle a mi familia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Perdónanos, Padre, si en algún momento podemos cansarnos, sentirnos con sueño, querernos ir. Como a veces podríamos querer estar una eternidad en tu presencia y a veces nos cansamos en la iglesia. Danos esa energía, Señor, a veces la tenemos más con el mundo que con las cosas contigo, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Perdónanos por no amarte lo que realmente tú mereces. Quizás sí te amamos, pero creo que todavía no hemos llegado al nivel del amor que tú mereces, Señor. Tú nos amaste primero y tú sabías cómo íbamos a ser cada uno de nosotros, Señor. Tú nos creaste, tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no anhelar estar contigo algún día, Padre? Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores hijos tuyos, Padre. Y perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado, porque fallamos y seguramente volveremos a fallar. Pero tu gracia es la que me levanta. Tu gracia es ese regalo inmerecido que tú me has dado, Señor. Y por eso y más te amo, Padre. Te amo, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, por lo que hoy nos has hablado, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para comprender cada palabra escuchada, leída, Señor, que venga de ti, Señor. Y que tú sigas moldeando, Padre, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.